Finalmente, la OTAN se ha quebrado. La alianza que formaron estas naciones contra Moscú prácticamente está llegando a su fin, sobre todo cuando vemos a un miembro del famoso grupo del G7, conformado por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Alemania, Japón, Italia y por supuesto Francia. Se está quebrando. Ya no pueden seguir apoyando a Ucrania como al inicio del conflicto militar, sobre todo cuando tienen una muy fuerte cantidad de deuda, la mayoría de estas naciones, a pesar de lo que intentan, digamos, ocultar o pretender que todo está bien, que aquí no pasa nada, que no hay ningún problema. La situación no es así. En este caso, Francia tiene una grave crisis económica, al igual que Alemania. Y como lo compartimos previamente, Francia va a dejar de suministrar a Ucrania armas de su arsenal. Le están invitando a Kiev a comenzar a comprar sus nuevas armas a empresas francesas con dinero de un fondo especial francés. ¿Para qué? Para que Emmanuel Macron, digamos, de hecho, si uno lo piensa bien, este acuerdo de dejar de entregarle armas a Ucrania es un poco ridículo. ¿Por qué? Porque finalmente este fondo especial lo pagan los franceses, lo paga Francia. Así que no hay ningún cambio porque le van a seguir dando recursos económicos para la compra de armas. No van a ser más baratas, por supuesto que no. Sobre todo cuando empieza a generarse una escasez de municiones al haber una guerra entre Ucrania y Rusia y por supuesto en Medio Oriente con lo que es Israel contra Hamas, pero ya vemos a este famoso grupo libanés, a Hezbollah, involucrándose prácticamente en la batalla, igual a Siria y muy posiblemente dentro de poco a Irán. Entonces la situación y la necesidad de armas va a crecer, al igual que las acciones de las empresas armamentísticas, por supuesto, y al mismo tiempo, se va a necesitar en este caso, eh, se va a incrementar en este caso los costos de las municiones. De acuerdo con el ministro francés de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, están tratando de hacer esta jugada. París ha asignado 200 millones de euros a este fondo a financiar las compras directas de Ucrania a los fabricantes de armas franceses. O sea, en lugar de darle las armas directamente, en este caso Emmanuel Macron o su gobierno a Ucrania, le va a dar 200 millones de euros que todos sabemos que no van a acabar en estas empresas francesas de armas. Emmanuel Macron, si hay algo que tiene mucho en Ucrania, es corrupción. Se supone que les va a dar estos 200 millones de euros en este fondo destinado a financiar las compras directas a los fabricantes franceses. Quizás los fabricantes le dijeron a Emmanuel Macron que ya no podían seguirle dando armamento gratuito prácticamente, porque recordemos que Ucrania no tiene dinero, obvio. Entonces son estos países europeos y sobre todo Estados Unidos quienes han estado financiando todas las armas, todas las municiones, todo lo que se le da a Ucrania. Es obvio que no se puede mantener un conflicto durante tanto tiempo de forma gratuita, porque las sanciones contra Moscú y en general todas las acciones que realizaron contra Rusia, directamente la Unión Europea y Estados Unidos, no sirvió de beneficio económico para ellos, todo lo contrario. Entonces, en lugar de tener una fuerte economía como en guerras anteriores, ahora vemos una Unión Europea y un Estados Unidos muy débil. Por eso, están metiendo estos recursos económicos a este supuesto fondo para que Ucrania compre las armas, porque las empresas armamentísticas ya tampoco pueden estarles dando sus productos de forma, digamos, fiadas. O sea, cuando solicitas algo y le dices, luego te pago, bueno, ya no pueden tampoco hacer eso. Según este líder de las Fuerzas Armadas, Francia ya no va a transferir armas de sus arsenales. Ya le avisaron a Kiev que tiene que empezar a comprar.
Hasta la fecha, la ayuda militar de Francia a Kiev ha ascendido a 3.200 millones de euros, más los 200 millones que van a agregar a este fondo. Un informe parlamentario por el Comité de Defensa y Fuerzas Armadas de la Asamblea Nacional Francesa informó precisamente que en esta declaración de Le Cornu no ha llegado de la nada, que a finales de septiembre incluso este funcionario visitó Kiev acompañado de aproximadamente 20 fabricantes de defensa. Las transferencias gratuitas no pueden realizarse indefinidamente. No hay poder, no hay país que pueda entregar recursos económicos y armas a otra nación porque le están haciendo la chamba, por así decirlo, al gobierno ucraniano. Tienes un país completo que necesita recursos, que necesita mantenimiento. Recordemos que entre el dinero que le dio Estados Unidos a Ucrania los últimos meses, también se incluía el pago de salarios a los funcionarios públicos. La mayoría de ellos son corruptos y Estados Unidos lo sabe, por eso ya no se les permite el envío de recursos económicos a Ucrania. Hubo una entrevista de La Cornu donde explicó que París logró deshacerse de muchas armas antiguas transfiriéndoselas a Ucrania y que ahora Kiev va a tener que mantener vínculos comerciales directos con los fabricantes de armas franceses. ¿Pero por qué? Porque en Francia, como en otros países de la OTAN y Estados Unidos, las reservas están agotadas. No pueden mantenerlos para siempre. Están peligrosamente bajos, sobre todo en un momento en el que acaba de estallar una guerra en Oriente Medio. No pueden defenderse incluso. Los fondos continúan fluyendo como si estos países no tuvieran un conflicto económico dentro de sus naciones. Y Ucrania es como un agujero negro. Quiere más armas, más dinero, más armas, más dinero. Por lo tanto, en este momento, las naciones de la Unión Europea están prácticamente poniendo a los ciudadanos, aquellos que realmente votan por ellos, los estás dejando sin seguridad, sin economía, con fondos prácticamente inexistentes, mientras tienes una Ucrania con fondos ilimitados, con armas, sin ningún problema. Los videos que surgen de estos lugares, de jóvenes bailando y disfrutando de la vida como si no hubiera una guerra, porque son aquellos que tienen recursos, aquellos que le pagaron a alguien $10,000, se supone que eso es lo que cuesta, un pase médico para decir que no puedes ir a la guerra por tu condición. Y se compartieron imágenes de militares sacando a enfermos mentales porque ya no tenían soldados. El ministro de Defensa francés no puede continuar con sus donaciones gratuitas indefinidamente. Los ucranianos obviamente se beneficiaron de los suministros de armas franceses, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que algunas de esas armas aparentemente fueron a parar a los mercados negros. Si lo obtienes gratis, ¿por qué lo vas a comprar? Si ya te lo ofrecieron gratis, en este momento, ¿por qué vas a tener que pagar por? A Zelensky se le hace muy fácil tomar el dinero de esos fondos e invertirlo en algo. No sabemos en qué, pero en algo, porque ese dinero está desapareciendo como si fueran quesadillas. El régimen de Kiev posee en particular 30 cañones Caesars, varias docenas de vehículos blindados de reconocimiento y vehículos blindados de transporte de personal AMX-10 RC, 15 obuses TRF-1, casi un centenar de misiles tierra-aire, los Mistral, 2 baterías de misiles antiaéreos Cotral y alrededor de 50 misiles aire-tierra Scalp Storm Shadow, misiles guiados antiataque Milan y embarcaciones Zodiac Futura, entre otras armas. Los ucranianos dicen
que quieren inversiones en su país. Obviamente quieren que los fabricantes de armas aporten todo el dinero para construir fábricas en su país. Por supuesto. ¿Cómo van a comprar las armas si ya las van a tener construyéndose en su propia nación? Porque no tienen ingresos reales, ni una economía real. En el momento en el que se acabe la ayuda económica por parte de Estados Unidos y la Unión Europea y todo su conjunto, se acabó. Ucrania va a colapsar. La afirmación de la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, de que Occidente no solo mantendría el mismo nivel de apoyo a Ucrania en un futuro, sino que incluso lo aumentaría, no es sostenible. Francia lo sabe y por eso empieza a alejarse poco a poco. Ese es el inicio de la ruptura de la OTAN, porque más adelante Estados Unidos va a decir, a ver, ¿por qué únicamente yo, que estoy del otro lado del mundo, tengo que ayudar a Ucrania? ¿Por qué no lo hace Francia? ¿Por qué no lo hace, no lo sé, Países Bajos? ¿Por qué no lo hace España? Porque no les interesa. Simple y sencillamente es porque no les interesa. Estos países, la mayoría o algunos de lo que es la Unión Europea y la propia OTAN, ya no les interesa la guerra entre Ucrania y Rusia. Tienen demasiados problemas económicos como para molestarse y voltear a ver a este sujeto y ver si hace un chiste o no sabemos a qué se dedique. Porque a gobernar un país, por supuesto que no. Incluso se estima que posiblemente lo podrían derrocar, porque ya no lo quieren en el poder, la guerra ya se acabó, es un fracaso, muchas personas están perdiendo la vida y ya no hay recursos que mantengan este conflicto, a pesar de todo lo que intente hacer Estados Unidos, o Joe Biden para ser más específicos, porque por lo menos el exmandatario Donald Trump ha asegurado que de recuperar la Casa Blanca, lo primero que iba a cortar es el apoyo a Ucrania. Y en ese momento, nuevamente veremos a una OTAN fracturada. Porque no es lo mismo seguirle la corriente a las locuras de Joe Biden que enfrentarse cara a cara con Donald Trump. Quizás esa fue la diferencia durante estos 4 años que estuvo el exmandatario republicano en el poder. Pero a quien acusaban o incluso insinuaban que crearía una tercera guerra mundial, que era Donald Trump, lo hemos visto saludando al líder de Corea del Norte, saludando al presidente ruso Vladimir Putin con un abrazo, con una sonrisa casi casi, y también al presidente de China, Xi Jinping. Se va a reunir Biden con Xi Jinping dentro de unas horas, pero lo hace por una, digamos, una cumbre asiático-estadounidense, que es la misma que celebra Asia con África y Asia con Rusia. ¿Con quién se reunió primero? Hace unas semanas, con Moscú. Estuvo el presidente ruso, Vladimir Putin, fue el discurso, sería el segundo, después de Xi Jinping. Entonces, ¿quién es el preferido? Estados Unidos ya no. La guerra entre Ucrania y Rusia finalmente ha acabado. Prácticamente estaremos como un par de semanas más. Quizás un mes es lo mucho que se podría alargar, sobre todo porque incluso la propia Unión Europea, o en este caso Francia, está solicitando que se llegue a un acuerdo entre estas dos naciones. Algo que definitivamente todos necesitamos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.